Todo, shalom a todos y a todas, por supuesto. Nosotros acá en la clase, ¿no es cierto?, vimos dos videos. Un video mostraba la declaración de la independencia de Israel que hizo David Ben Gurión el 5 de Iyar de Tafshin Het, que era el 14 de mayo de 1948. Y cuando inmediatamente Ben Gurión termina de leer la declaración de la independencia, la persona que estaba a su derecha era el rabino Maimón, que era uno de los líderes sionistas, era el líder del partido Mizrahi, que se pone de pie, todo el mundo se pone una kipá, los que estaban en el evento ahí en Tel Aviv de la declaración de la independencia. El Rab Maimón dice Sheheyanu. Cuando empieza una fiesta, ¿no es cierto?, y empezamos la cena de la fiesta, o cuando las mujeres, es más, las mujeres son las primeras en hacer esto, cuando prenden las velas que va a empezar Pesach, ¿no es cierto?, se dice la brajá leatlik ner shel yom tov, y después inmediatamente se dice Sheheyanu. Cuando es Rosh Hashanah, lo mismo. O sea, la mujer, que es la que primero recibe la fiesta, se dice, recordamos que estamos prendiendo la vela por la fiesta, inmediatamente Sheheyanu. La declaración de la independencia, Ben Gurión lee la declaración, inmediatamente después, como cuando viene una fiesta nueva, Sheheyanu. Lo que hizo el Rab Maimón es algo muy representativo, porque le está dando también un tilde religioso, o que tiene que ver con la Torá, la declaración de un nuevo Estado. ¿Entienden? Hay gente que piensa, no, que tiene que ver el Estado con el judaísmo o con la religión. Es algo disociado, hay gente que lo piensa. Y podemos ver que el Rab Maimón, a través de la Brejá, dio un tilde religioso a ese evento. Eso por un lado. Después, por otro lado, les mostré un video que mostraba con estampillas, ¿sí?, con sellos postales, la historia de nuestro pueblo y la historia de Israel. Muchas gracias. Como que ahí parecía un poco, bueno, pero es un país que tiene su desarrollo y hace lo que tiene. Entonces, y hay que mezclar las dos cosas, hay que disociarlas. Es una discusión grande, ¿no es cierto? Pero claro, no vamos a entrar ahora en las grandes discusiones que hay en la sociedad israelí, en la sociedad judía, de hasta cuánto el país tiene que estar en eso. Lo que quiero ver hoy es las fuentes del judaísmo, qué dicen con respecto a que hay un país nuevo. ¿Hay que festejarlo? ¿No hay que festejarlo? ¿Hay que verlo como algo religioso? ¿No hay que verlo como algo religioso? Y sabemos que lo importante no es lo que yo digo, otro rabino dice. Nosotros nos basamos principalmente en Hazal. El judaísmo de hoy en día es un judaísmo de Hazal. ¿Qué es de Hazal? Es el judaísmo como lo recibimos a través de los Jajamim, ¿no es cierto?, que vivieron en la época del Segundo Templo y después de la destrucción del Segundo Templo. De la manera que ellos nos pasaron la interpretación, nosotros lo festejamos. Nosotros creemos que también, antes de que ellos expliquen, más o menos las cosas se hacían así, pero no los teníamos por escrito. A través de Hazal entienden todas las costumbres judías que habían desde Moshe Rabenu, fueron también escritas. Entonces nos basamos, esa es la jurisprudencia judía, ¿entiendes? Cuando yo quiero mostrar que algo está permitido o prohibido, trato de hacerlo en base a lo que Hazal dijeron. ¿Entienden? Si Hazal dijeron algo y quiere venir un rabino de la Edad Media a decir otra cosa, no puede prácticamente. Si Hazal dijeron una cosa y quiere un rabino de hoy en día decir algo totalmente contrario, no puede. Si es algo que Hazal no dijeron nada, sí se puede interpretar, que la Torá nos obliga a interpretar todo lo que es nuevo. La Torá dice en Parashat Shoftim, cuando hay una cosa que no sabemos cómo definirla, una pelea, hay que ir a los jueces y a los Kohanim que tengamos en estos días para definir qué es lo que hacer. ¿Está bien? Vamos a las fuentes. En Teilim, cuando leemos Alel, hay uno de los psukim ahí que está en el Alel y también figura en Teilim, que es Seayom Asa Hashem Nagila Benis Mechabo, decimos. Este es el día que hizo Hashem, alegrémonos y tengamos todo tipo de felicidad en este día. Eso es lo que dice el pasuk de Teilim, o sea, como que hay días que Hashem provoca la felicidad de ese día. ¿Entienden? Eso dice en Teilim, o sea, Hashem puede provocar que haya días que sean días muy felices. Y
Y el Zohar, que es el libro número 1 de la Kabbalah, explica, el pasuk dice, Ze hayom asa Hashem nagila benisme chavo. Este es el día que hizo Hashem, alegrémonos y tengamos felicidad en él. La pregunta es, ¿qué significa en él? El Zohar dice, tengamos felicidad no en el día, sino en qué. Ya dijo que tenemos que festejar, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué tenemos que tener felicidad? Tenemos que tener felicidad, dice, Bakucha Brihu, Bakadosh Baruchu, en Hashem. O sea, nos tenemos que alegrar tanto con Hashem por este día que está sucediendo. Lo que les voy a enseñar está basado en lo que enseñó el Rav Drukman. El Rav Drukman hoy es el Rosh Yeshivot de las Yeshivot Bnei Akiva, digamos que es la red de Yeshivot de la ideología que apoya el sionismo religioso número 1, ¿sí? Y el Rav Drukman fue alumno del Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook. Vieron acá, unas cuadras de acá tenemos la Yeshiva Merkaz Rab que fundó el Rav Cook. El Rav Cook murió en 1935. Después lo continuó principalmente su hijo, que murió en 1982. ¿Está bien? El Rav Bigón, el Rosh Yeshiva de acá, fue alumno del hijo del Rav Cook, del Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook. Y el que escribe este artículo es el Rav Drukman, que también fue alumno del Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook. ¿Está bien? ¿Qué cosa? ¿Cuántos años tiene de existir Merkaz Rab? ¿La Yeshiva? Sí. La Yeshiva la fundó el Rav Cook en su vida, ya tiene más de 80 años. El Rav Cook murió en 1935. O sea, la Yeshiva ya tiene más de 80 años, tiene la Yeshiva que fundó el Rav Cook. ¿Está bien? Todo. Entonces explica el Rav Drukman que la alegría en este día viene, ¿sí?, por la alegría de que Akadosh Baruj Hu, que Dios hizo este gran día. O sea, no podemos permitir y decir que hubo algo tan importante para el pueblo de Israel que Hashem no tuvo su mano en lo que sucedió. Continúa el Rav Drukman y dice, ¿de dónde aprendemos que hay que festejar Yom Ha'atzmaut de la Torah? Entonces trae una Gemara de Masejet Megillah que ahí dice, Amar Rabbi Yoshua ben Korja, Kal Vachomer, si festejamos Pesach, que ahí nos liberamos de Abdut Lejerut, ¿no es cierto? Que fue de esclavitud a la libertad. Y ahí decimos Shirah, ¿no es cierto? Cuando el pueblo de Israel se liberó de Egipto, ¿qué Shirah dijo? ¿Qué canción dijo? Shirat Hayam, ¿no es cierto? Az Yashir Moshe Ubene Israel et Ashir Azot. Así cantan los marroquíes, ¿sí? Que es la Shirat Hayam que está en la Tfilá, hacia Yashir Moshe Ubene Israel. Entonces dice la Gemara Kal Vachomer, si cuando nos liberamos de la esclavitud a la libertad dijimos Shirah, cantamos, entonces cuando nos liberamos de la muerte a la vida, lo Kol Shekem no es mucho más fuerte, aún más que no tenemos que cantar cuando nos iban a matar y que quedamos vivos. Por ejemplo, cuando festejamos que nos iban a matar y quedamos vivos. ¿En qué fiesta? Purim. En Purim. En Purim, todo el pueblo de Israel festeja Purim, ¿no es cierto? ¿Por qué? Uno de los principales lugares donde vivían los judíos, que incluso no era la tierra de Israel, que era en el imperio persa, los judíos los iban a matar y el imperio persa dominaba la gran parte donde vivían los judíos de ese momento. Entonces cuando se salvaron, entonces también tuvieron que festejar. Eso es lo que explica la Gemara de Megillah, que habla sobre Purim, de por qué se festeja, ¿no es cierto? Entonces, la Gemara ahí dice, el festejo de Purim, en base a esto, ¿qué pasa? La puerta que se abrió la... Y bueno, la puerta... Naví. Eliyahu Naví, pero eso es en Pesach. Ahora estamos hablando de Purim. Ahora viene la Malkat Esther disfrazada. Todo. Entonces, acá lo que acá explica es que, de acuerdo a la Torah, se aprende de que si uno se salva, que uno tiene que decir Shira. Eso lo aprendo en la Torah, ¿no es cierto? Veo que cuando el pueblo de Israel se salva de la esclavitud de Egipto, y por otro lado de la persecución, porque también los estaban persiguiendo, incluso que no lo dice ahí la Gemara. ¿Cuándo fue Shirat Hayam? Cuando los egipcios se ahogan en el mar, pero los egipcios no se ahogan en el mar porque fueron a la playa y se hacían una competencia de quién nada más rápido. Los egipcios se metieron ahí
en el Mar Rojo para perseguir al pueblo israelí, para o matarlos o hacer que vuelvan a ser esclavos. Y cuando se salvaron de eso, aprendo de la Torah que ahí cantaron, que hicieron como una fiesta. Entonces la Torah me explica, de ahí aprendo que cada vez que el pueblo de Israel se salva, hay que también hacer un cántico de agradecimiento. ¿Está? Eso me parece que ¿El de Yom está... Ha'atzmaut cuál es? Un segundo, despacito. Vamos a llegar. A eso apunta, por supuesto. Está muy bien, Shirley. Vas al punto de que ellos... a ellos van. Uno de los Jajamim que vivió en la época que se declaró la independencia fue el Rab Meshulam Rata. Y él explica en un shut, en una respuesta rabínica que da, que se llama Kol Mevaser. Entonces, él dice que cuando hay Atzalá, Mimital Lejaim, cuando hay una salvación de la muerte a la vida, cuando nos salvamos de los enemigos que estaban acá para exterminarnos, por supuesto que es una obligación que hagamos de esto un Yom Tov, dice el Rab Meshulam. Y él dice, cuando se levantó el Estado de Israel, hubo, por un lado, ¿sí?, la liberación de la esclavitud a la salvación, y también hubo una salvación de la muerte a la vida. Entonces, ¿cuándo es que hubo una liberación de la esclavitud a la salvación? En muchos países, y un poquito antes de la Shoah, los judíos vivían encerrados, ¿sí? Vivían encerrados en países, en algunos países que no los dejaban salir, en otros países que los perseguían. Incluso cuando termina el Holocausto, gran parte de los judíos que sobrevivieron, no sé si saben, que vivían en campamentos de refugiados, por un lado. Y ahora, ¿cuándo hubo una verdadera salvación de muerte a la vida? Cuando las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947 declaran que ellos aceptan el plan de partición de esta tierra en Palestina para que haya un Estado árabe y un Estado judío, ahí empiezan los ataques internos de los árabes que vivían en este territorio, empiezan a atacar a las poblaciones judías. ¿Está bien? O sea, la guerra de independencia no empezó con la declaración de la independencia, empezó con la declaración de la ONU. Ahí empezaron a haber ataques en gran escala. Antes, cuando veíamos el video, vimos que en el camino a Jerusalén hay como autos blindados que cayeron en el camino a Jerusalén. La gran mayoría de esos autos blindados cayeron antes de que se declare la independencia de Israel. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba sitiada y los judíos que estaban acá no podían ir a ningún lado y no dejaban que se les traigan prohibiciones durante algunos meses. Jerusalén judía estuvo sitiada durante varios meses. Yo tenía un moré en la escuela secundaria que él me contó cuando él vivía acá en Jerusalén como niño chiquito y se acuerda que no había comida, había que hacer colas donde había pozos de agua para obtener agua y todo tipo de cosas, que los árabes sitiaron a Jerusalén. O sea que había una amenaza. Ahora, declarar la independencia de Israel para Ben Gurión era un desafío muy fuerte. ¿Por qué? Porque no era, bueno, no pasa nada, declarar la independencia. Había una amenaza muy clara que si Ben Gurión declaraba la independencia, los iban a atacar todos los árabes que estaban alrededor de Israel. La gran amenaza que había es: los vamos a barrer a ustedes al mar. Vieron que Israel tiene una costa muy grande, costa del Mediterráneo. Si vienen árabes por el sur, vienen árabes por el este, vienen árabes por el noreste y vienen árabes por el este y todos atacan a Israel a la vez, entonces, ¿a dónde se pueden escapar los judíos? Solo al agua. ¿Entienden? Que así es el mapa de Israel. Y esa era la gran amenaza. Ahora, dije que los ataques árabes empezaron con la declaración de la ONU. Pero esos eran ataques internos y no de ejércitos organizados. La amenaza que había, que si Ben Gurión declaraba la independencia, ahí iban a venir los ejércitos organizados a atacar a los judíos que vivían acá. O sea, los ejércitos del Líbano, de Irak, de Siria, de Jordania, de Egipto y de Arabia Saudita. En parte. Esa era la amenaza. Cuando todavía no existía Israel como un país, ni siquiera había un ejército organizado. Había organizaciones clandestinas que principalmente trataban de defenderse o hacer pequeños, a veces,
ataques contra los ingleses, a una guerra de guerrilla y no una guerra de ejército contra ejército. Entonces había acá verdaderamente una amenaza que millones de árabes exterminen a los aproximadamente 800.000 judíos que había acá en 1948. Únicamente había más o menos hay entre 600.000 y 800.000 judíos había acá en 1948. Eso es todo. Entonces, para muchos esta era la pelea como en Hanukkah. En Hanukkah, en las tefilot de Hanukkah, ¿qué decimos? Que hubo un gran milagro que los pocos pudieron vencer a los muchos. Lo que decimos Meatim, ¿sí? Que decimos Masarta Ravim Beyad Meatim, decimos cuando decimos la tefilá de Al-Anisim. O sea que vemos que también en Hanukkah, cuando festejamos Hanukkah, recordamos que uno de los milagros de Hanukkah, ¿qué fue? Que los pocos pudieron vencer a los muchos. Y ahí en Hanukkah no trataron de exterminarnos físicamente, sino no dejaba, era más que todo espiritualmente. Pero ahí también agradecemos. Y Rambam, Maimónides, esto es una de las cosas más fuertes, cuando Rambam Maimónides dice por qué hay que festejar Hanukkah, ahí dice que hay que festejar Hanukkah porque volvió al gobierno, al pueblo de Israel durante aproximadamente 200 años. Sí, o sea, hasta la destrucción del segundo templo. La revolución de Hanukkah fue aproximadamente en el menos 162, menos 160. Por esa época, si mal no me equivoco, y si me equivoco fue en el menos 167, y hasta el año 70 de la era común, ahí más o menos había algún tipo de dominio judío en Jerusalén. Y Rambam dice que hay que decir Alel, ¿por qué? Porque volvió el gobierno judío durante 200 años. ¿Alguien acá leyó un poco de historia? ¿Saben lo que pasó con los Hashmonaim cuando empezaron a gobernar? Grandes tzadikim no eran, de acuerdo a lo que vemos en las fuentes. Incluso Rambam dice hay que festejar de qué, que éramos independientes, por más de que el gobierno no era de lo mejor. Dice acá el Rab Druckmann que la decisión que se tomó fue una decisión de valentía muy grande. Y así vio el Rab Tzvi Yehuda Kohen Kook, él vio que la declaración de independencia fue un acto de valentía muy grande, del saber que te van a atacar todos los ejércitos árabes de alrededor porque te lo dijeron en forma clara y se veía que había preparación, y con todo esto declarar el Estado, ¿sí? Y por otro lado, Estados Unidos en ese momento estaban en contra de la declaración de independencia de Israel. Dijeron que no era el momento correcto para hacerlos. Incluso dentro del Yishuv, dentro de los que vivían acá, había discusiones si había que declarar el Estado sabiendo que iban todos a atacarnos. En este momento el Rab Druckmann trae acá, trae una Gemara, trae la Gemara de Baba Metzia, que ahí dice lo siguiente. Dice, si había un pastor que estaba pastoreando con su rebaño y dejó a su rebaño y vino a la ciudad, y si vino un lobo, ¿qué hace el lobo con el rebaño? Los come, ¿no es cierto? Para eso está el pastor, para cuidar de que el lobo no ataque a las ovejas principalmente, y acá sabemos que los rebaños acá ¿de qué son? Son de ovejas, de cabras principalmente. O si viene un león, y acá habían leones, vieron, el símbolo de la ciudad de Jerusalén es el león de Yehudá, porque habían leones sueltos acá en esta región. Hoy en día no, había, es de verdad, es la verdad, habían leones sueltos, por eso es el símbolo acá de la región. También encuentran que el rey David se agarró con un legue, el rey David, hay una historia con león, también Shimshon Agibor. Sabemos que en la época del Tanaj habían acá leones, ¿está bien? Ahora, si el pastor dejó el rebaño y se fue a la ciudad, y vino el lobo o vino el león, y ya saben lo que hace cada uno de ellos cuando ven tiernitas ovejitas, no son como yo, ¿entienden? Porque yo veo la oveja y no me la como. Entonces, si el pastor estaba ahí, los hubiera salvado, ¿no es cierto? A las ovejas, al rebaño. Entonces,
si él hubiera estado ahí, lo hubiera salvado. Y también se fijarían si él la hubiera podido salvar. Si él hubiera podido salvar, entonces él está obligado a tratar de salvar. Pero si no podría salvar, por ejemplo, si es un león, y está muy claro, puede ser que, no sé, nunca me enfrenté a un lobo, y mucho menos a un león, pero he sabido que si un hombre quiere enfrentarse a un león, el león generalmente lo devora a la persona. O sea, si un pastor ve a un león de cerca, hoy en día puede ser, no sé si tiene algo que hace mucho ruido, puede ser que el león se espante, pero cuando no había algo así, puede ser que si uno no es un pastor domador de leones, entonces también estaría exento porque uno no puede hacer nada. Entonces la Gemara pregunta ¿por qué trae esto? ¿Por qué se trae esta enseñanza? Que no sé, que es así. Entonces la Gemara trae que puede haber una situación que uno puede llegar a golpear y dominar incluso a un león. Hay un pasuk, ¿se acuerdan que les hablé de David, del rey David? Hay un pasuk que él se refiere, que él se enfrentó a un león y lo venció. El pasuk dice, Gam etari, Gam adob y kab deja. Esto está en Shmuel Aleph, ¿sí? En Shmuel Aleph, que es donde están la mayoría de las cosas de David, están en el libro de Shmuel. Ahí figura en Shmuel Aleph, en el capítulo 17. Entonces, ahí aparece esto, que a veces que puede haber una persona que a veces tenga el espíritu que pueda dominar a lo que parece indominable, ¿entienden? Y eso ya es un milagro a veces, que la persona tenga ese espíritu de valentía, porque la mayoría de esos se escaparían, y eso es lo que puede suceder. Lo mismo también le sucedió a David. Se ve que no solamente con el león, David salvó el honor del pueblo de Israel. ¿Cuándo salvó el honor del pueblo de Israel? Cuando vino Goliat, ¿no es cierto? Vino Goliat e insultaba a Dios, y nadie se atrevía a enfrentarse a Goliat. Y Goliat dijo, denme a alguien a ver que pelee conmigo. Y él insultaba. Entonces David tomó la valentía, incluso que era algo que parecía que no tenía ningún tipo de probabilidades, y David tomó ese espíritu de valentía, y David fue y se enfrentó a él. Ya que hablamos de David, hago un paréntesis, ahora en 10 minutos, ¿no es cierto? Va a ser acá en Israel la Tzfirá, la alarma esta que nos recuerda a los caídos. La gran mayoría de los actos que va a haber ahora a partir de las 11 de la mañana en cualquier lugar de Israel, van a leer un texto que escribió David, que es lo que él escribió cuando se enteró de la muerte de Shaul y su hijo Jonatán. Que él escribe lo que se llama una quiná, una poesía de tristeza por lo que ahí sucedió, y también el día de hoy va a estar en la mayoría de los lugares. Vamos a recordar los que dieron su vida por el pueblo de Israel, recordando lo que David dijo por lo que dieron su vida también peleando por la tierra de Israel, que fueron Shaul y Jonatán. ¿Sí? Que eso es la quina de David. Ahora, vemos y aprendemos de David que hubo casos que David actuó no de acuerdo a lo que se esperaba. Como la Gemara dice, en una situación real de la vida uno se tiene que fijar si lo que uno va a hacer tiene probabilidades de tener éxito o no. Si uno no tiene probabilidades, prácticamente son nulas las probabilidades de tener éxito, uno no tiene que hacer eso. Pero si uno tiene un espíritu de adentro que le dice que por la valentía que uno tiene uno puede llegar a salvar una situación, hay que ir y hay que ser valiente y hacerlo. Y así explican que eso fue lo que sucedió a otro David en 1948. ¿Quién fue el otro David? David Ben Gurión, que incluso sabiendo que tenía todos los ejércitos, tenía todos los Goliat, todos los gigantes, que tenían la mayor probabilidad de aplastarlo como un diminuto, entonces él tuvo el espíritu de valentía, y David Ben Gurión decide declarar la independencia, por más que para muchos era, como para Estados Unidos en ese momento, era un suicidio. No era que Estados Unidos no quería el Estado.
veía, ellos van a declarar la independencia, los van a exterminar. ¿Qué probabilidades tienen? Un estado que no existe, un ejército que no existe, con millones de personas alrededor diciendo que los van a barrer al mar. Y ese fue en parte el espíritu ahí que tuvo, y es también algo como que sigue lo que dice las fuentes, que cuando hay un espíritu de valentía uno puede ir para adelante. Por otro lado, el asentamiento acá en Eretz Israel, en la guerra de independencia, por supuesto que se salvó de muerte a vida, porque venían a matarlos, venían a barrerlos. Incluso que cada uno de los muertos es súper importante y es un mundo que se cortó. En todas las guerras de Israel murieron 22.000 judíos. En el holocausto que recordamos el año pasado, esos 22.000 judíos no son ni siquiera el 0.5% de todo lo que murió en la Shoah. Y hoy en día, en el Estado de Israel, es muy simbólico cuántos judíos murieron en la Shoah. 6 millones se dice aproximadamente. Y hoy en Israel hay un poco más de 6 millones de judíos viviendo. ¿Entienden? Entonces acá murió gente, y cuando fue la guerra de independencia murió el 1% de la población. El 1%, aproximadamente un poquito más de 6.000 personas murieron en la guerra de independencia de Israel. Sí, la vamos a bajar para escuchar. No, vamos a hacerlo acá, estamos en la mitad del shiur. Vamos a hacer una interrupción, ver por la ventana. Ahora, el asentamiento acá en Eretz Israel fue algo que se llama, que se salvó de la muerte a la vida. Y hay una enseñanza de Rambam, de Maimónides, que dice que los judíos de Eretz Israel son lo más importante de lo que es de la nación de Israel. Dice el Rambam en el Sefer HaMitzvot, Ilu Inachnu derech mashal sheben Eretz Israel ya'adru mi Eretz Israel, si los judíos que viven en Eretz Israel desaparecerían de ahí, y dice Rambam, Jalila, ¿sí? De Dios, Lael me asotzot, o sea, Dios no quiera que suceda algo así. ¿Por qué? Kiu iftiach shelo imaje otot auma, y dice que Dios prometió que las señales del pueblo de Israel no se van a borrar, y él quiere decir que las señales y lo más importante de Eretz Israel, dice en el Sefer Mitzvot, son los judíos que viven en Eretz Israel. Y el Hatam Sofer, que fue uno de los grandes rabinos del siglo XIX, él explica sobre esto que dijo Rambam, y dice, si no quedarían judíos en Eretz Israel, y si estarían los judíos incluso fuera de Eretz Israel, eso quiere decir que se exterminó la nación. Así dice el Hatam Sofer, que es el creador de la ortodoxia. Decimos que el rabino Hirsch es el creador de la ortodoxia moderna o de la neortodoxia, de la que conjuga lo que es los estudios seculares con el cumplimiento de la Torá. Eso lo creó el Rabbi Hirsch en Alemania del siglo XIX. Pero el Hatam Sofer en el siglo XIX, él crea lo que es la ortodoxia, que las cosas nuevas que nos alejan de la Torá están prohibidas por la Torá. Y él mismo dijo, o sea, por un lado era súper ortodoxo, por otro lado, él dice, si los judíos de Eretz Israel se termina la nación judía. Entonces vemos que si los judíos de Eretz Israel se salvaron, es algo que todos los judíos del mundo tienen que festejar, que no se terminó la nación judía. Entonces por eso también hay que cantar y hay que agradecer que los judíos que estaban acá en Eretz Israel se salvaron en la guerra de la independencia de Israel cuando querían exterminarlos a todos, ¿sí? Que eso es algo muy importante. ¿Cómo agradecemos que los judíos de Eretz Israel no fueron exterminados? Cuando hay una fiesta y queremos agradecer por algo especial que sucedió, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué tefila hacemos? Alel. Entonces, ¿sí? Eso en parte es la salvación que nosotros decimos Alel, porque los judíos acá se salvaron. Es prácticamente muy difícil de justificar cómo podemos decir Alel por Purim o por
No, en Purim no decimos Halel, fija, en Purim leemos la Megilá Esther, o cómo lo festejamos Purim, o cómo decimos Halel por Hanukkah, y no vamos a decir Halel por Yom Ha'atzmaut, ¿entienden? Si uno decide que festeja Purim y dice Halel por Hanukkah, la misma lógica nos tiene que llevar a eso. Continuamos, el rab que falleció, que les dije que falleció, es el rab Aaron Lichtenstein. Su suegro fue el líder del judaísmo, de la ortodoxia moderna en Estados Unidos y de Yeshiva University. Si habrán escuchado hablar de Yeshiva University, que es la yeshiva con universidad de la ortodoxia de Estados Unidos, el rabino más grande que tuvo fue el Rab Soloveitchik. ¿Está bien? ¿Y este Rabarón dónde estaba viviendo en este tiempo? Acá, vivía acá. No, hizo aliyá en el 1971. Vino, hizo acá la yeshiva Eretz Zion, una de las yeshivot Esder más importantes. Ellos dicen que fueron una de las primeras también. Y el suegro de él contó que en Estados Unidos, cuando era la Shoah, y un poquito después también, los misioneros decían: si ustedes quieren salvarse, tienen que convertirse, porque no hay más esperanza para el pueblo de Israel. Y hay una historia muy interesante del Rab Chaim Levi, que era el Rab Rashi de Tel Aviv durante muchos años, también él falleció, pero un poquito después de la independencia del Estado de Israel estuvo en Sudamérica, y estuvo en Yom Kippur, y estuvo en la tefilá de la noche de Yom Kippur, y el Bet Knesset estaba repleto de gente, muy emocionados, pero él que vio que un montón de gente cuando salía del Bet Knesset en la noche de Kippur agarraban el carro, el automóvil y se iban manejando. Entonces el Rab Levi, que venía acá de Israel, el que conoce Israel, acá en Israel en Yom Kippur no existe, los judíos no viajan, y no importa cuán religioso o no religioso, la gran mayoría tal vez de los judíos acá no viajan, incluso si no cumplen el ayuno. Entonces dice, ¿cómo vienen a la sinagoga y por qué viajan? Entonces dice, le cuentan, no, muchos de ellos, incluso los abuelos de ellos ya estaban muy asimilados. Entonces preguntó el Rab Levi, pero si es así, entonces ¿por qué vienen a la sinagoga? Si Yom Kippur vemos que no lo respetan, que están viajando en automóvil y todo eso. Entonces le dicen, desde que se creó el Estado de Israel, esta gente decidió volver a la sinagoga como un acto de identificarse con el pueblo de Israel. Esa es una gran verdad hasta hoy en día, no solo hace 67 años o 66 años, no sé cuándo el Rab Levi estuvo en Sudamérica y eso. Hoy en día la identidad judía, del judío que vive en la diáspora, puede pasar principalmente por dos cosas. O que está pegado a las fuentes judías y a la tradición, o que está pegado a lo que sucede con el Estado de Israel. ¿Entienden? El judío que se desconecta de lo que sucede en el Estado de Israel y lo que sucede en la tradición judía, la pregunta es, ¿sigue siendo judío? Nadie le quita su judaísmo, pero la pregunta es, ¿cómo se expresa su judaísmo? ¿Entienden? Si todo lo que sucede en Israel, en el país de los judíos, no te interesa, no te identifica, todo lo que sucede en la tradición judía no es parte de tu vida, entonces, ¿en qué sos judío? Está bien, sos judío, pero ¿en qué? Ser judío no es una raza, el judío no es una raza. Hay judíos negros, hay judíos blancos, hay judíos de todo tipo de colores de piel, ¿entienden? Ser judío no es pertenecer a una raza específica, sino tener una identidad de algo. Entonces es muy interesante que a los judíos que estaban alejados del camino de la Torá, a muchos de ellos el establecimiento del Estado de Israel los salvó espiritualmente para que siganse identificando de alguna manera con el pueblo judío. ¿Entienden? Porque hay lugares como por ejemplo Uruguay. La mayoría de los jóvenes judíos de Uruguay van a movimientos juveniles que se identifican con el Estado de Israel. ¿Entienden? Para ellos, la mayoría de los jóvenes judíos de Uruguay es su identidad. O para muchas comunidades del mundo, jóvenes universitarios, hay algunos que se despierta su identidad judía porque ven lo que sucede en Israel o cómo atacan en Israel en las universidades. Entonces ellos dicen, bueno, yo soy judío, tengo que aprender un poco el tema, algo tengo que hacer. Entonces vemos que desde el punto de vista espiritual también hizo que muchos judíos estén atados de una manera. Y también hay muchos judíos que empiezan a acercarse al judaísmo por el sionismo, por la identificación con Israel, y después entienden que también una parte íntegra de la identidad judía es también la identidad judía. Por ejemplo, judío que va a ser sionista y va a venir a vivir a Israel, también hay algunos sionistas que no vienen a vivir a Israel, pero
mucho más fuerte del que lo viene. Por más que se educó de una manera no religiosa, si va a crecer acá él o sus hijos acá en Israel, van a festejar las fiestas judías. No hay judío acá que viva en Israel prácticamente, o son ínfimos, que no festejen Pesach, Rosh Hashanah, Hanukkah. ¿Cuántos judíos que están alejados del camino religioso prenden velas de Hanukkah en la diáspora? Los hay, pero son pocos. ¿Cuántos judíos de la diáspora que sus hijos no estudian en una escuela religiosa judía festejan Purim? ¿O cuántos judíos que no van a una sinagoga en la diáspora y sus hijos no van a una escuela judía festejan Purim? Acá todo niño que va a una escuela pública va a festejar Purim, va a festejar Pesach. En el GAN, en el jardín de infantes, va a ser Kiddush. No existe niño judío que crece acá en Nui, que está en un GAN, en un jardín de infantes, por más que no sea religioso, que no va a saber lo que es Kiddush y no va a saber lo que son las halot de Shabbat. ¿Entienden? O sea que el Estado de Israel, también los que no son religiosos, dan una parte de identidad muy fuerte que muchos judíos se hubieran perdido. En la otra clase que vemos conmigo, ¿no es cierto?, un poco de historia, les hablé un poco del Bund, el partido judío político más fuerte que había en Europa del principio del siglo XX, que era un partido político únicamente que hablaba de socialismo, no a la religión, no al sionismo. Y era el partido más fuerte que existía en los judíos de Europa. O sea, vemos que el Estado de Israel cambió la identidad judía, en parte. Entonces, eso es algo muy fuerte. Ahora, el Estado de Israel, dice acá el Rav Druckmann, hay que verlo como un regalo que Dios nos dio. Como regalo de que los judíos pudimos volver a tener un Estado y no depender de otros, es algo impresionante. Una persona que vive en cualquier país de la diáspora y quiere trabajar de empleado público, explíquenme cómo es empleado público si tiene que faltar los 2 primeros días de Pesaj al trabajo, los 2 últimos días de Pesaj al trabajo, los 2 días de Shavuot al trabajo, los 2 días de Rosh Hashanah al trabajo, Yom Kippur tiene que faltar al trabajo, los 2 primeros días de Sukkot, después tiene que faltar Shmini Atzeret y Simchat Torah al trabajo, y cuando es Tisha B'Av, ¿cómo va a ir a trabajar un día entero si está ayunando todo el tiempo? Y cuando es ahí verano, ¿qué pasa si hay uno de los ayunos largos, de los ayunos que es solo mediodía, pero él tiene que trabajar hasta las 6 de la tarde? ¿Cómo entienden que hay un montón de cosas que cuando dependés de otros estados no podés vivir tu judaísmo en forma plena o completa? El alumno universitario que va a una universidad, ¿está bien? El Estado no reconoce todas las fiestas judías. A mí me pasó a veces... Cuando Rosh Hashanah cae jueves y viernes, también los 2 primeros días de Sukkot van a caer jueves y viernes, y también los últimos días Shmini Atzeret va a caer jueves y viernes. O sea, si una persona va a una universidad y tiene un curso que es solamente jueves y viernes y hay asistencia, pierde el curso. Porque va a tener por lo menos va a tener 6 inasistencias, y que a veces lo máximo es 4 o 5, solo por querer cumplir su tradición. O sea, que Dios nos haya dado un estado en donde los feriados sean las fiestas judías y Yom Ha'atzmaut, únicamente son los únicos feriados que tiene Israel. Las fiestas judías, las fiestas religiosas judías y Yom Ha'atzmaut. O sea, las fiestas de la Torah. Es también un regalo impresionante. Puedo hacer la profesión que quiera y puedo tener eso. Ahora, ¿todo lo que hace en Israel del punto de vista de la Torah está bien? No. Pero Dios tiene la culpa que Él nos dio un regalo impresionante y que hay personas que no saben usar bien ese regalo. Ahora, ¿hay que agradecer a Dios por el regalo? Sí. Que haya gente que ese regalo lo maluse, bueno, tratemos de educar a la gente o tratar de convencerlos cómo hay que usar ese regalo que Dios nos dio. Un Estado judío en el cual las cosas públicas son judías, en el cual las propagandas del que quiere vender colchones antes de Pesaj va a ser con una matzá, ¿entienden? En cuanto a las propagandas que tienen que ver que la vía pública es una vía pública judía, o antes de Pesaj es Ejad Mi Yodea, que son las canciones que cantamos en el Seder de Pesaj, son los slogans de las propagandas de las compañías que quieren venderme cosas. Eso es un regalo inigualable que los bisabuelos de todos nosotros
soñaban con eso si vivían en Irak, si vivían en Marruecos, si vivían en Yemen, si vivían incluso en Estados Unidos, o si vivían en Inglaterra o en Rusia en el shtetl. ¿Entienden? Que la policía sea una policía judía, que el ejército sea judío, que los jueces de este país pueden traer como base a lo que están juzgando, lo que dice la tradición judía. No es un regalo. El juez en serio puede traer, así fue una declaración de los otomanos cuando estaban acá, pero puede decir, pero la ley judía, que se llama Mishpat Ivri, dice así, y puede ser la base de su determinación en el juicio que está haciendo. Eso es un regalo inigualable. Y eso es lo que tenemos que festejar, ¿entienden? Ahora, que hay gente que puede venir y puede señalar que el Estado de Israel tiene fallas, por supuesto. Y estoy de acuerdo que el Estado de Israel tiene fallas. Pero, por un lado es lo que hacemos nosotros, otra cosa es lo que Dios nos da en nuestras manos. Y por eso es lo que principalmente hay que agradecer. Quiero terminar con una enseñanza de la Gemara, que esto lo trae el Talmud Yerushalmi, que el Talmud que se declara así, que vivía acá en la tierra de Israel, y dice así: Rabbi Abba bar Zmina, Beshem Rabbi Yoshua, dijo Rabbi Abba en nombre de Rabbi Yoshua, Gadol u Kiddush Hashem mi Chilul Hashem, así dice en Kiddushim Dalet Aleph en el Talmud Yerushalmi. ¿Qué me está enseñando? ¿Que acaso no lo sé? Me dice, es más grande santificar el nombre de Dios que profanar el nombre de Dios. ¿A qué? No sé qué es más grande, más importante santificar el nombre de Dios que profanarlo. Profanar el nombre de Dios es una prohibición, santificar el nombre de Dios es una bendición, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me está explicando el Talmud Yerushalmi? Otra vez, el Rab Tzvi Yehuda Cohen Cook, el maestro del Rabbi Gon que ustedes ven acá, ¿sí? Enseñó el Rab Tzvi Yehuda Cook y dijo que lo que enseña acá el Talmud Yerushalmi es que cuando en una situación misma hay Hilul Hashem y Kiddush Hashem, puede haber una situación que en la misma a veces hay, una situación que a veces hay profanación del nombre de Dios y santificación del nombre de Dios. Cuando el Estado judío hace cosas en contra de la Torá, se profana el nombre de Dios, ¿no es cierto? Pero cuando el Estado judío hace cosas que fortalecen las fiestas judías y las mitzvot, por ejemplo, todas las cocinas públicas del Estado de Israel tienen que ser kasher. Kasher no están que dicen kasher, bien, con un rabino que revise y todo eso, eso es santificar el nombre de Dios. Entonces el Yerushalmi explica, así lo explicaba el Rab Tzvi Yehuda Cook, dice que en una situación así, cuando hay una parte positiva y una parte negativa, la parte positiva es la parte que sobrepasa, se sobrepone. Y eso es lo que nos enseñaba, que cuando hay la parte negativa es Hilul Hashem, la parte positiva es Kiddush Hashem, ¿entienden? Entonces dice el Talmud, la parte positiva va mucho más para arriba. Y en el Estado de Israel hay Kiddush Hashem y hay cosas que hay Hilul Hashem, pero la parte positiva es la parte que sobrepasa, y eso es lo que nos enseña también la Gemara. Y bueno, vimos algo muy pequeño, ¿no es cierto?, sobre el Estado de Israel y sobre por qué, de acuerdo a las fuentes, tenemos que festejar y ponernos contentos con el Estado y tenemos que festejar Yom Ha'atzmaut. Que tengan un Chag Sameach.